Me han pedido que hablemos sobre el rol del docente en lo que es la educación inclusiva. Yo les traje aquí un mensaje que creo que es muy importante tomarlo en cuenta y hace referencia a que dice lo siguiente: si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. ¿Sí? Y esa es la tónica de mi conversación el día de hoy, pues prácticamente tanto los dos países, Ecuador y Colombia, pues nos encontramos en la misma situación. Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida. Yo decía anteriormente que estamos viviendo los dos países la misma tónica por el hecho de que nos encontramos inmersos en un proceso similar. Somos tan iguales que inclusive los colores de nuestros símbolos patrios son amarillo, azul y rojo. De hecho, compartí con ustedes la experiencia del partido futbolístico entre Colombia y Francia. Lo grité a todo pulmón, ¿sí? Porque de una o indirectamente nos une los colores patrios. Y por eso es que, gracias a Dios, yo estoy aquí con ustedes, como que estuviera en casa. No es tan sencillo formar parte de una comunidad en donde realmente existen muchos caracteres diferentes, pero sin embargo nos une la conserva cultural. ¿Estamos los docentes preparados para cambiar su actitud hacia una nueva cultura de evaluación de los aprendizajes? Y eso es justamente lo que les mencionaba hace un instante. Nosotros en el Ecuador estamos pasando las mismas dificultades, ¿sí? Tanto es así que realmente, como decía el colega terapeuta en ABA, hace falta capacitar a los docentes. Y qué difícil que es lograr cambiar esa mentalidad. No sé si aquí les pasa, pero por lo menos allá sí es muy difícil, a tal punto de que la educación pública se ha convertido en una conserva cultural. Es tan difícil lograr cambiar esa mentalidad porque en definitiva pues eso se ha ido de una manera u otra enraigando en lo que es la conserva cultural, de manera que cambiar esa mentalidad, muy difícil. Sin embargo, nos encontramos ahora en ese proceso, ¿sí? A tal punto de que ya, por lo menos, a través de la neuroeducación, estamos dando los primeros pasos en educación pública en el Ecuador para que realmente haya una, no inclusión, sino una convivencia. Porque eso es lo que todos esperamos de algún momento dado. ¿Por qué? Porque los docentes son los profesionales que mayor parte del tiempo pasan con los niños, ¿sí? Y por lo tanto son ellos los que realmente deben estar inmersos en este proceso. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿estamos los docentes preparados para cambiar una actitud hacia una nueva cultura de evaluación de los aprendizajes? ¿Sí o no? La mayoría dirá que sí, o la mayoría dirá que no. ¿Qué dicen ustedes? No sé, ahí sí no sé. ¿Sí? Ahí sí no sé. Bien, el sistema educativo, como bien lo había dicho al inicio, tanto en los dos países, ¿qué ha creado? ¿Sí? Han creado maestros con diferentes combinaciones de conocimientos de información. Yo trabajé en el Instituto Fiscal de Educación Incluida, José Martí. Usted sabe que José Martí es un patrono muy importante en la República de Cuba. Y cuando yo ingresé por primera vez a esta institución, lo hice como terapeuta ocupacional. Y bueno, claro, estábamos viviendo la década de los años 90, yo todavía más joven de lo que estoy ahorita, y pues era el boom de lo que se hablaba en el país de la inclusión educativa. Había terapeuta ocupacional, lenguaje, teníamos división médico, se había un departamento de odontología, una novelería para el evento, para el momento, pero no se cambiaba en definitiva el rol del maestro. Todavía era difícil en aquella época
cambiar esa mentalidad, todavía aplicaban pruebas que eran caducas, todavía la disciplina dentro del aula era obsoleta, igual pasaba en actividades que se hacía en el medio ambiente, en el patio, en la clase de cultura física. Por lo tanto, el sistema estaba diseñado para el conocimiento de un maestro sea legítimo en una situación determinada. Eso quiere decir que mientras más conocimiento había de parte de un maestro, la preparación era diferente o no era considerado útil o válido. Los docentes siempre hemos creído a veces que la evaluación de los aprendizajes debe ser igual para todos, sin considerar, subrayé esa palabra aquí, sin considerar las adecuaciones que valoren a cada estudiante como tal. Poco a poco se ha estado logrando concientizar esa actitud. Estamos todavía peleando en esta situación. Por lo tanto, yo les he traído aquí cuáles son las características de la evaluación de los aprendizajes. ¿Sí? Un aprendizaje pues tiene que ser muy significativo, por lo tanto debe ser integral, porque no solamente es individual, es integral. Y en el Ecuador vamos ya por ese camino, por ese rumbo. Tiene que ser sistemática, tiene que ser procesal, tiene que haber un proceso, un antes y un después. Y justamente ese es el motivo de mi tesis de grado doctoral. Entonces estamos encontrando con una serie de dificultades en el proceso de escritura conocido como disgrafia. ¿O es que acaso los docentes no saben identificar el rol que ellos tienen dentro de su salón de clases? ¿O es que no conocen realmente la incidencia que tiene la corteza cerebral a nivel del lóbulo frontal o a nivel del lóbulo occipital en el proceso de escritura? En el Ecuador tenemos una alta incidencia de niños que tienen mala letra. Yo tengo mala letra, pero no le culpo al sistema educativo público, sino le culpo pues ya a mi formación netamente profesional. Pero queremos trabajar desde ese punto de vista, ya desde una nueva óptica, desde una nueva percepción que mejore el aprendizaje de los niños y que por lo tanto haya una mejor calidad de vida en el futuro. Tiene que ser participativa. Hoy se han logrado muchos cambios a nivel país, ya no solamente contamos con equipo multiprofesional, tenemos ya la comunidad educativa, la Iglesia Católica también que está haciendo su parte, el Ministerio de Salud Pública de igual forma, ¿sí? Y otras entidades no gubernamentales que forman parte del proceso de educación. Y finalmente tiene que ser flexible, ¿sí? Y quizás yo comienzo mi exposición sobre la evaluación porque esa es la clave del éxito, desde mi punto de vista. Esa es la que realmente nos permite que los docentes pues estemos o no realmente capacitados. Existe un vacío. Como todo en la vida existe un vacío, nunca nada en la vida es perfecto. No encontramos la familia perfecta, no encontramos la pareja perfecta, no encontramos el trabajo perfecto, nada en el mundo es perfecto. Sin embargo, en la educación existe un vacío. Y es que existen docentes que saben manejar muy bien las técnicas de instrumentos de evaluación y que son aplicados en estudiantes, pero sin tomar en cuenta ninguna necesidad educativa especial. El tema más triviado es las adaptaciones curriculares. Sin embargo, es necesario mantener una cultura que tenga en cuenta qué cosas, las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Ahora estamos hablando de neuroeducación en el país, es un boom ahí, ¿sí? Ya estamos trabajando en este tipo de proyectos, ya por lo menos estamos montando una maestría en neuropsicopedagogía y hemos logrado tener el apoyo también de esta universidad para eso. O sea, estamos formando ya redes, estamos construyendo pasos muy significativos para los dos países. Y aquí vemos nosotros prácticamente la rueda del aprendizaje, que justamente es el rol, en pocas palabras, de lo que tiene que ser el maestro, el docente dentro del salón de clase. ¿Sí? Debe tener metas claras, debe haber un liderazgo institucional, pionero en esa situación, debe haber motivos que impliquen la responsabilidad y necesidad del alumno, debe haber un contorno físico adecuado y motivante.
Yo les hablaba hace un momento sobre este instituto en el cual yo trabajaba. Ahora sé que están construyendo rampas para que los niños con trastornos motores, especialmente niños con PC, puedan movilizarse independientemente en ese contexto educativo. Tiene que haber reconocimiento e incentivos. Fue recientemente reconocido a nivel del Ministerio de Salud Pública y de Educación como una institución pionera a nivel nacional en inclusión. Debe haber una actitud positiva de parte del alumno, ¿sí? Por eso comencé con la primera presentación, que ya no se habla de inclusión, sino de convivencia. Y aquí lo que estamos viviendo es un ambiente de convivencia. Debe haber una implicación de apoyo de parte de los padres de familia y de la comunidad. Debe existir énfasis en el currículo y en la enseñanza, que pase a ser grupal a un tipo de enseñanza individualizada. Debe haber una colaboración en el desarrollo del docente, debe haber grandes expectativas, debe haber un seguimiento regular en el desarrollo experimentado por parte del estudiante. Y finalmente, creencias y valores comunes, que eso hace que esta rueda del aprendizaje tenga 3 modelos. El primero, una misión común, que son estos 3 de acá, un clima estimulante para el aprendizaje, que hace referencia a estos 6 de acá, y que tenga un énfasis en el aprendizaje, justamente generando grandes expectativas. Ese es el rol del docente en un ambiente educativo. Servir como una especie de catalizador, que sea una persona que en donde desarrolle criterios para determinar si llegó o no a la meta deseada. Pero quizás el más importante es estimular la expresión personal de lo aprendido. Yo admiro mucho de manera especial a las maestras parvularias, yo no sé cómo se los llame por acá, las que trabajan en el jardín de infantes, pues son ellas las que realmente estimulan este proceso de aprendizaje. De hecho, en la consulta particular yo trabajo mucho con ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ellas las que ponen en práctica, ¿sí?, el desarrollo de las áreas evolutivas del niño en edades iniciales. Y con ellas ya estamos hablando de neuroeducación, con ellas ya estamos hablando de este amplio campo de lo que es la neuropsicopedagogía. Entonces, todo esto es el rol del docente en una escuela inclusiva, que deje de ser inclusiva y que pase a ser una escuela de tipo bajo el modelo de la convivencia. ¿Cuáles son entonces las prioridades? Primero, valorar y conocer y tener una cálida relación con los estudiantes. En otras palabras, ser don de gente, estar abierto al entorno. Esto incluye familias, comunidad, cultura, empresas, etcétera, y que vaya poco a poco a potenciar la participación de la familia en la organización y vida escolar. Actualmente estamos diseñando, programando y ejecutando las instrucciones de un equipo multidisciplinar. Y eso también ha sido difícil, porque cada uno del equipo multidisciplinario tomaba su vía, su propio camino. Hoy no, hoy estamos trabajando en función de equipo, ¿sí? Si no, no existiría esta palabra. Planificar para adoptar la enseñanza a ritmo y estilo de aprendizaje, de manera que los estudiantes tengan un modelo más equitativo y que las evaluaciones vayan acorde a sus capacidades. Poner atención de manera especial a los estudiantes con riesgo de fracaso y exclusión social. ¿Sí? Bueno, eso se ha logrado detectar a tiempo, ¿sí?, y gran parte de los estudiantes van justamente al Departamento de Bienestar Estudiantil en casos que realmente lo meriten. Y con los proyectos educativos que se realice bajo principios integradores, vamos a tratar de fomentar valores de colaboración, trabajo en equipo, formación integral, tolerancia, y nuevamente aparece este término convivencia. Para finalmente, pues, que esta propuesta curricular común sea de manera abierta, flexible y muy diversificada. Quizás uno de los problemas en los que nos hemos topado en la actualidad, estoy hablando a nivel país, justamente son los trastornos graves de conducta. Los maestros en realidad no están preparados como para afrontar situaciones difíciles dentro del contexto educativo, especialmente dentro del salón de clase. Veamos qué son entonces los trastornos graves de conducta.
son aquellos tipos de modelos de comportamiento que en un momento dado se han convertido en un verdadero dolor de cabeza. Y en ocasiones, pues no solamente es para el docente, sino son para padres y madres, incluso hasta dentro del contexto educativo. Y que se caracterizan porque se observa claramente cómo sus hijos y estudiantes presentan cuadros conductuales en los cuales necesitan apoyo médico y hasta de tipo psicopedagógico. La siguiente, por favor. ¿Qué se ha hecho? Primero, delimitar de forma conceptual este tipo de problemas. Eso quiere decir que en primera instancia resultó ser un tanto complejo por la dificultad, ¿sí? Pero los criterios de normalidad o anormalidad es un patrón que en un momento determinado determinan la conducta o el tipo de conducta, tomando como en cuenta la multitud de factores que estos implican justamente en su origen y desarrollo. Casdin en el año 95 ya los mencionó como un patrón de comportamiento persistente, muy persistente en ocasiones, que es a lo largo del tiempo y que afecta a los derechos de otros y violenta las normas apropiadas de la edad. No existe actualmente una única clasificación de los trastornos del comportamiento. Si solamente esto se lo señala, pues en base a la presencia de un comportamiento o grupo que van asociados y que presentan en algunos casos síntomas que son muy identificables en la práctica clínica. Hoy en día esto ya poco a poco se ha ido superando, ¿sí? Sin embargo, todavía queda mucho trabajo que hacer. Por si es que ahora, pues, del proceso de la influencia en lo que es neuroeducación, ya parte en edades iniciales, ¿sí? Ya estamos trabajando ya con las metas parvularias, existen unidades educativas piloto, ¿sí? Existen maestras que ya poco a poco han ido cambiando su forma de enseñar, ¿sí? Que es muy importante. Y quizás este es el común denominador con el que nos hemos topado en la institución pública educativa en el país, ¿sí? Más allá del margen de que tengan o no algún trastorno de tipo psicopatológico o de que tengan trastorno del desarrollo, que muy claramente lo explicaron en la primera conferencia. Y justamente es el trastorno negativista desafiante, ¿sí? Cuando tuve la experiencia de compartir mi proceso de formación como modificador de conducta en adolescentes, pues hubo un tiempo en que yo presté mis servicios a la Fundación SOS Ecuador, justamente en la provincia de Esmeraldas, ¿sí? Luego esa fundación se trasladó, pues, primero funcionaba en Atacames y luego se trasladó a la ciudad de Esmeraldas. Y más o menos de cada 10 adolescentes, 7, entre 6 y 7 exactamente, pues presentaban este tipo de trastornos por múltiples situaciones. En instituciones públicas se logró determinar algunos pocos casos, pero son frecuentes, ¿sí? Porque la mayoría inclusive pasan desapercibido. Y decimos que este es un problema de conducta, pues que normalmente se diagnostica en la niñez y que se caracteriza justamente por presentar comportamientos que no son cooperativos. Predomina la desobediencia, predomina lo desafiante, ¿sí? Lo irritable, ¿sí? Y hasta enojados, ¿sí? Y que van dirigidos justamente hacia las autoridades, a los adultos, ¿sí? Y que en general, pues todas las personas que tengan un rasgo de autoridad sobre él, pues ellos, ¿sí? Son justamente los que desencadenan ese tipo de actitudes, sean los padres, sean los docentes o las autoridades. Y vemos nosotros de aquí algunos criterios del DSM-4-TR, en el DSM-5 todavía no lo existe, pero estos todavía aún se mantienen en el trastorno negativista desafiante, ¿sí? Un patrón en donde nos determinan 8 caracteres que se puede llegar a determinar si el niño o el adolescente presenta justamente este trastorno. La mayoría de los niños, como les mencioné hace un instante, no se observa, ¿sí? Este tipo de trastorno. Aparecen alrededor de los 2 o 3 años de edad,
¿sí? O durante el transcurso de la adolescencia. Pero, aquí viene lo más importante, dentro del cuadro de la sintomatología se puede apreciar enojo frecuente, discute con adultos, desafía a los adultos, acusa a otro de sus errores y es rencoroso o vengativo. Yo creo que la mayoría de los que estamos por acá podemos presentar ese tipo de sintomatología. Sin embargo, no nos demarcamos dentro del trastorno de negativismo desafiante, ¿no? Es algo que realmente nos sucede cuando no queremos que las cosas nos hagan como nosotros lo hemos planificado. El trastorno disocial, que es un poco diferente a lo anterior, pues presenta un patrón de comportamientos de forma persistente y quizás lo más importante de aquí es que son comportamientos de índole cualitativos y cuantitativos que van más allá de la simple maldad infantil. Sin embargo, no se enmarca dentro del polo del bullying, sino que más bien es un tipo de rebeldía propio del adolescente que implica participación consciente por parte del niño. Fíjese el cuadro con el que lo estamos topando. ¿Sí? Sin embargo, se hacía antes privarle al niño de su tiempo de recreo, o se lo dejaban en el salón de clase encerrado mientras los otros participaban de alguna actividad en el aire libre. Eso ya poco a poco se ha ido cambiando de mentalidad. Y aquí están los criterios que no los vamos a analizar, simplemente para que ustedes lo tomen en cuenta cómo a raíz del DSM-4-TR, antes del DSM-5, pues justamente se tomaban en cuenta estos criterios para como darnos la pauta de que el niño justamente tenía este tipo de trastorno. Y tenemos otros menos frecuentes que justamente son las alteraciones conductuales secundarias que se asocian o no a trastornos mentales, ¿sí? Que ya lo hablaron claramente en la mañana. Entonces, los problemas de conducta de este tipo se presentan asociados a patologías de tipo psiquiátrica, pero que jerárquicamente son superiores. En estos casos no es lo mismo un trastorno de comportamiento como entidad independiente del trastorno primario. Por ejemplo, la agresión como resultado de un trastorno de tipo psicótico, ¿sí? No lo hemos identificado esto en los planteles públicos, más bien en los particulares, sí. Pero ahí vemos nosotros algunos patrones de conductas que pueden confundirse justamente con los trastornos graves. Y tenemos primero que son conductas disruptivas, conductas agresivas, conductas de inhibición social, aislamiento, déficit de habilidades sociales, conductas de acoso o maltrato y dificultades de aprendizaje. La etiología de esto justamente es algo muy sencillo, ¿no? Parte de un estudio epidemiológico que han permitido conocer el peso de los factores genéticos, ¿sí? La causa genética es evidente, cerca del 70% de los niños son diagnosticados con TDAH y que tienen algún tipo de antecedentes. ¿Qué se hace para esto? Una evaluación, ¿sí? Esta evaluación justamente hace referencia a la familia, a los docentes, compañeros de aula, de manera que su permanencia en el ambiente educativo sea más agradable. Y aquí vemos asimismo otro cuadro entre la prevalencia en el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, el trastorno negativista desafiante y el trastorno desafiante, ¿sí? La prevalencia, la distribución por géneros y la sintomatología primaria en cada uno de estos tres grandes grupos que es frecuente en la educación. Signos de alerta: pobre desarrollo en el juego social, un estilo de juego de preferencia con juegos deportivos sobre los educativos, actitud que es de tipo desmontadora, quiere decir que prefiere los juguetes y demuestra pobre interés sostenido por el juego ya propio con juguetes, retraso en el lenguaje, existe un retraso en el desarrollo de la motricidad fina adaptativa, existe una torpeza manual, dificultades para el aprendizaje de los colores, números y letras y dificultades en el desarrollo gráfico, de la comprensión de la figura humana en el dibujo, y aquí hemos logrado detectar disgrafia. Por lo tanto, este tipo de problemas de la disgrafia lo hemos asociado a la trilogía entre procesos psicológicos, funciones ejecutivas y disgrafia.
presenten madurez emocional, rabietas y accidentes en el hogar o en el parvulario, que sería en este caso el jardín de infantes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos ya los objetivos y contenidos, que creo que como docentes ustedes lo manejan súper bien, las áreas en las que se trabaja, la educación con el niño que presenta problemas, la comprensión de altos niveles de estrés, la reestructuración de tipo cognitiva, ya conocemos la diferencia entre lo que es cognitiva y cognición, solución de problemas, habilidades de comunicación y estrategias de disciplina. Pruebas diagnósticas, entrevistas, escala de estimulación de tipo conductual, técnicas para la observación directa del comportamiento y medidas que son de tipo aplicables. Este es un cuadro que yo les traje justamente, que es la escala de Conners. Sí, creo que la mayoría lo conoce y se utiliza mucho en los docentes, que es justamente para evaluar la conducta y el comportamiento propio del niño o del adolescente en el salón de clases, pero dado por los docentes. Intervención. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una intervención de tipo psicoeducativa, psicoterapia individual, y a poco nos estamos integrando los profesionales que manejamos psicoterapia en el ámbito educativo, de manera que ahora, con el periodo del expresidente Rafael Correa, pues muchas ONGs extranjeras salieron y el Estado ecuatoriano asumió todo lo que es educación pública. Se crearon las famosas escuelas del milenio y es ahí prácticamente los semilleros de esta nueva tendencia. Entrenamiento en habilidades de autocontrol y conductas compensatorias. Existe ahora altos niveles de orientación familiar, existe orientación de tipo educativo y profesional, apoyo grupal y un acompañamiento que se hace de forma permanente, inclusive en los periodos en los cuales el niño no asiste a clases. Y para ya terminar, aquellos docentes que estén interesados, pues yo les traje este material, con todo gusto lo hago llegar a sus correos, es justamente el informe de conducta en el aula, ¿sí? Este informe de conducta en el aula es universal, se lo maneja en el país, pero yo creo que aquí tranquilamente puede ayudar, ¿sí? Y se trata de valorar justamente, bueno, hay unos datos de identificación y aquí lo que hace es valorar las conductas, ¿sí? Durante todo el tiempo académico, ¿sí? Si el periodo educativo aquí en el país tiene 7 horas, pues ustedes lo que hacen es anexarle la 7ª hora y ustedes van solamente evaluando. Es recomendable utilizarle un más cuando realmente realiza las tareas asignadas en la 1ª hora y un menos cuando no lo realiza. No es medible el más o menos, ¿sí? O lo realizó o no lo realizó. Exactamente con las demás conductas. Tome en cuenta que las conductas son relacionadas no solamente al proceso y el ámbito educativo, sino que más bien a la relación que tiene con los docentes y autoridades, con las actividades dentro del salón de clase, con la relación con los compañeros, con el sentido de obediencia hacia los profesores y las iniciales del profesor, que son las indicaciones, ¿sí? Entonces aquí se lo puede ir midiendo y tenemos un marco de referencia en las cuales nosotros podemos detectar el trabajo que se está haciendo y adaptarlo a sus necesidades. Espero que les sirva. Bueno, aquí vemos otro registro de conductas, pero ya de aparición, ¿sí? Cuando ya nos damos cuenta que, bueno, esta conducta no es normal, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces aquí lo hacemos ya por semana, ¿sí? Y que eso, pues este documento lo pueden ustedes manejar y lo van y dejan al departamento de psicología. Entonces aquí tenemos las semanas del lunes, del martes, etcétera, ¿sí? Las circunstancias previas de la aparición, ¿qué pasó el día lunes? Que vino llorando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? O no trabajó dentro del aula o estuvo trabajando en el salón y salió, ¿sí? Reacciones frente a los compañeros, reacciones del profesor y consecuencias inmediatas para el alumno o la niña. Y aquí vemos justamente ya para terminar un ejemplo de un programa que lo pueden ustedes hacer, ¿sí? Basado en el modelo cognitivo-conductual, ¿sí? Generalmente son 5 sesiones que se lo hace dentro del salón de clase, no hay ningún
problema en ese sentido, ¿sí? Y en el número 5, cada sesión dura una semana, por cierto. Y en la quinta semana, pues ya viene entrenamiento en estrategias sociales, se analiza situaciones, busca alternativas y se planifica nuevas soluciones. A la siguiente mes, ¿sí? se vuelve nuevamente con la sesión 6 y se termina con la sesión 10, que es tomar conciencia de la autoimagen social, ¿sí? Y ahí están las lagunas de actividades que se los puede realizar. Yo les traje de forma teórica, pero esto viene acompañado con una serie de actividades, especialmente con mandalas, no sé si ustedes trabajan con mandalas, viene con tableros de comunicación y viene con un tipo de actividades propias de este programa que yo les puedo hacer llegar. Yo creo que eso es todo, enmarcado dentro del tiempo establecido, pues ahí está mi correo electrónico, muchas gracias.